Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en esta tarde. Quiero compartirles una palabra en esta tarde de viernes 5 de junio del 2020. Una palabra que está en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén y amén. En esta tarde lo que te quiero decir es lo siguiente. Hoy por ahí estamos, a pesar del tiempo que estamos atravesando y de la dificultad con esto del coronavirus, del COVID-19, la gente no se está reuniendo en las iglesias, que por ahí acostumbrábamos todos a congregarnos, y mucha gente se había hecho, digamos, había formado una estructura religiosa en su vida y solamente escuchaba la palabra cuando iba a la iglesia, cuando se congregaba, cuando escuchaba un devocional adentro del templo, cuando escuchaba la prédica central, pero no se hacía su tiempo para estudiar la palabra como corresponde. Acá dice la Biblia que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, que quiere decir que si nosotros no estudiamos la palabra, no nos ponemos a escudriñar las escrituras o escuchar la palabra mediante predicadores, no vamos a alcanzar nunca un conocimiento pleno. Dice la Biblia en otro pasaje que el pueblo de Dios, Israel, pereció por falta de conocimiento. Entonces, lo que hoy nosotros tenemos que hacer más que nunca es estudiar las escrituras para no ser realmente engañados. Dice la Biblia que en el último tiempo, en estos tiempos postreros, los últimos, porque nosotros somos la última generación que va a pasar sobre esta tierra, antes de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos dice la Biblia que muchos apostatarán de la fe. Apostatar significa que se enfría la fe, no solamente a raíz de perder la oración, el ayuno, de perder la relación con Dios, en una palabra, sino también que además de enfriarse, uno empieza a escuchar cosas, empieza a escuchar un predicador, otro predicador, y lo empiezan a confundir cuando uno no está bien plantado en la palabra. Y el día de mañana, cuando la persona se confunde, empieza a repetir y a decir lo que escucha de otras personas. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es tiempo, iglesia, de que podamos estar en un estudio permanente de la palabra, podamos estar orando permanentemente, pedirle revelación mediante el poder del Espíritu Santo. Un día escuché que me quedó grabado en la cabeza al predicador, tremendo predicador, que es el pastor Armando Alducín, y decía que la persona cuando no lee la palabra, cuando no la estudia, es una persona que va perdiendo la relación con Dios y se va enfriando. Y a medida que se va enfriando, ya no tiene esa revelación del Espíritu Santo y pierde totalmente la comunión con Jesucristo. Y es una gran verdad porque uno a partir de que realmente deja de leer la palabra, de estudiarla, de escudriñar las escrituras, de realmente pedir que Dios nos hable a través de la palabra, uno se empieza a enfriar, se queda con lo mínimo que ve, y hoy por hoy, que no se ve nada prácticamente, o que por ahí la iglesia está por internet y no mucha gente, no muchos cristianos, algunos a gata escuchaban la palabra cuando íbamos a la iglesia, cuando nos congregábamos, y hoy por hoy ya creo que ni se escucha la palabra. Son muy pocos los que escuchan la palabra. Por eso yo te animo a que puedas empezar a estudiar la Biblia, que empiece por el Nuevo Testamento, por los Evangelios, y que realmente le pidas, como hablaba en esa oportunidad, en esa prédica del pastor Alducín, que le pidas a través del poder del Espíritu Santo que te traiga la revelación de la palabra. Nosotros en este último tiempo hemos tenido mucha revelación de parte de Dios, de cosas que religiosamente hacíamos porque nos habían enseñado y porque a las personas que nos habían instruido se lo habían enseñado, pero nunca nos habíamos puesto a analizar
mediante la palabra o mediante el estudio profundo de la palabra y mediante más que nada la revelación del poder del Espíritu Santo, si realmente eso era así o no. Nos dimos cuenta de un montón de cosas que realmente no son como se explican o como se enseñan. Y no es porque uno tenga la bola de cristal o la varita mágica o porque realmente uno sea especial ante Dios. Todos somos especiales. Todos somos especiales. Pero ¿qué dice la palabra? Muchos serán llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque la gente es mala o porque hay diferente color de la piel o porque hay diferentes razas o porque unos tienen más, otros tienen menos. No, muchos serán llamados y pocos los escogidos porque realmente hay una parábola que habla de cuando tiran la semilla en la tierra, cuando tiran la semilla, cuando caen en los pedregales, en las piedras. Y por eso serán pocos escogidos. Porque realmente pocos querrán pagar el precio o pocos quieren pagar el precio de lo que es seguir a Cristo. Y parte de ese precio de lo que es seguir a Cristo es estudiar la palabra. Primeramente, para poder conocer a nuestro Salvador, para poder conocer qué es lo que hizo Cristo en el tiempo, en sus 33 años de ministerio, o 3 años tuvo de ministerio, mejor dicho, pero en sus 33 años que estuvo acá en la tierra, porque la Biblia habla también de cuando Cristo era pequeño, iba y disertaba con los maestros de la ley en el templo, en la sinagoga, y bueno, y así sucesivamente relata diferentes tipos de hechos que desde que Cristo era chico hasta que Cristo tuvo el ministerio en la tierra. Para conocer el ministerio de Cristo nosotros debemos estudiar la Escritura, para conocer los milagros de Cristo y cómo desarrolló la fe en sus discípulos, en los apóstoles, debemos estudiar las Escrituras. Y también para conocer lo que pasó posteriormente al alzamiento de Cristo a los cielos y la llegada del Pentecostés, cómo fueron los hechos en que realmente los apóstoles empezaron a predicar la palabra a los gentiles, a los judíos, y también para conocer el Antiguo Testamento. Debemos estudiar la palabra, debemos centrarnos, La palabra, yo me acuerdo de una persona que iba con nosotros a la iglesia, una hermana la hermana Olga, que hoy está en la presencia del Señor, que se murió a los 90 y pico de años. Yo me acuerdo que ella cuando contaba su testimonio, ella lo único que sabía leer era la palabra. Yo no sabía leer, no sabía escribir, pero sí un día, ella era una persona de mucha oración, y un día le pidió a Dios que a través del poder del Espíritu Santo ella pudiera comprender la Escritura. Y ella leía la palabra y la entendía, porque Dios se la revelaba a través del poder del Espíritu Santo. Y usted me puede decir, ¿cómo, hermano? Si no sabía leer, solo leía la Biblia. Son las cosas de Dios. Es lo único que te puedo decir. Dios es Dios. Nosotros tenemos la mente finita y Dios es infinito. ¿Cómo lo hacía? Mediante la fe. ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando uno se entrega realmente, y era una persona analfabeta que no tenía estudios, cuando uno se entrega a Dios, no importa el grado académico que vos tengas, si vos sos universitario, si tenés secundario, si tenés terciario, si tenés primario o en este caso como esta persona que era digna de admirar y la admiro hoy en día, no está físicamente, pero la sigo admirando porque era una persona que clavaba las rodillas a las 2 de la mañana hasta las 4, hasta las 5 y le metía. Entonces no significa de que porque una persona sea académica o una persona tenga un grado académico y una persona como esta hermana haya sido analfabeta, no significa que porque sos académico vas a tener más conocimiento de la palabra, no, en absoluto. El conocimiento de la palabra lo vas a tener si tenés deseos en tu corazón de conocer lo que fue el caminar del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el caminar de Cristo a partir de que generó el Nuevo Testamento. Entonces por eso, hermano, te animo que en este tiempo tan difícil puedas centrarte en la palabra, puedas ponerte a escudriñar las Escrituras, puedas ponerte a estudiar lo que es este libro de la ley que te enseña, que como dice el Salmo 1, bienaventurado aquel que medita de día y de noche en este libro de la ley. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto no cae y que da el fruto, mejor dicho, a su debido tiempo, pero que lo da
y que esa persona no es movida de donde está fortalecida sobre la roca, quiere decir ese salmo, y esa roca es Jesucristo. Por eso fortalecete en este tiempo, parate en la palabra, empezá a estudiar la palabra, empezá a escudriñar las escrituras, fortalecete en Dios y fíjate si lo que realmente te están predicando, lo que te están diciendo de este tiempo, si realmente te están diciendo la verdad o te están vendiendo un cajón de verduras realmente. Eso es lo que te tenés que centrar en este tiempo, porque el tiempo que viene es muy difícil. Siempre los predicadores, nosotros que somos predicadores, nos consideramos predicadores de sana doctrina, hablamos sobre el tiempo del fin y sobre lo que viene, que no es nada fácil para la iglesia. Pero si realmente estás parado ante la palabra, bien parado ante la palabra, empezás a pedirle a Dios que guarde tu espíritu, que te llene con el conocimiento y con el poder de su palabra, con el conocimiento y con el poder del Espíritu Santo, y estás bien parado en este tiempo, en lo que es la fe. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:10, yo te guardaré del tiempo de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para que te guarde Dios tenés que estar bien parado en la palabra y empezar a usar como latiguillo la palabra, tener memorizados salmos, tener memorizadas cosas del Nuevo Testamento que habló Pablo, cosas que habló principalmente Cristo, cosas del Antiguo Testamento, porque si vos tenés memorizado el día que vos no tengas la Biblia, porque muchas veces hoy se acostumbra a tener la Biblia en los celulares y usarla, y yo soy un crítico total de eso, porque la Biblia, lo que vos tenés que tener es la Biblia papel. Veo mucha gente que con el celular, pero el día que le sacaron el celular no saben ni dónde está el Nuevo Testamento ni dónde está el Antiguo, no saben por dónde comenzar realmente. Hemos perdido esas raíces, tenemos que volver a la senda antigua. Entonces empezá a estudiar la palabra, sabé dónde están los libros, empezá a memorizarte las palabras y el día que no tengas el celular o no tengas la Biblia y vengan cosas sobre tu vida, vos vas a saber que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y vas a saber que si oíste la palabra de Dios y vas a saber que si vienen pruebas al lado tuyo, o si vienen pruebas sobre vos, sobre tu familia, en tu trabajo, si vienen pruebas en tu vecindario, si vienen pruebas en tu país, en tu nación, vos te vas a acordar del Salmo 91, por ejemplo, y se vas a recordar. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No significa eso que no vas a pasar la prueba, que no va a haber prueba. Sí, vas a pasar la prueba, pero sí vas a estar rodeado como en un incendio, pero no te van a poder tocar el enemigo ni los demonios. Entonces uno tiene que empezar a memorizar la palabra, a estudiar la escritura y a llenarse con la palabra, a llenarse con el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que nos va a alimentar, lo que es el manual de instrucción que Dios nos dejó para entender lo que fue el Antiguo Testamento, para entender lo que fue el paso de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre esta tierra hace 2020 años atrás, y para entender lo que va a venir a través del libro de las Revelaciones, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Y para saber principalmente si aquellos que te están predicando, como en este momento te estoy predicando yo, te estamos diciendo la verdad o te estamos mintiendo. Eso lo vas a saber solamente mediante la palabra. Como siempre hablamos con mis compañeros de milicia, de evangelio y todo, nosotros sí seguimos un pastorado, sí seguimos una denominación, sí seguimos una iglesia, pero principalmente seguimos esto, la palabra, y seguimos a Cristo. ¿Cómo es para que se te caiga la venda de los ojos? Estudiar la palabra. Y Dios mismo a través de la palabra te va a revelar. Si, como te dije recién, lo que te estoy diciendo yo, lo que te dicen mis compañeros, lo que te dicen los pastores, lo que te dicen cada uno de los cristianos, es verdad o no, lo vas a saber mediante eso, mediante el estudio de la palabra. Entonces en este tiempo te animo que puedas estudiar la palabra, que puedas pedirle revelación sobre este tiempo específico a Dios, y que realmente puedas saber en qué tiempo de la Biblia estamos. ¿En qué tiempo estamos? Si estamos en Mateo 24, si estamos transcurriendo el Apocalipsis, qué es lo que se viene. Es muy importante saberlo. Porque si no lo sabemos, van a venir tiempos de prueba sobre el mundo en este principio de dolores de parto. Van a venir momentos de dificultades. Y si no estamos parados, que va primero para mí la palabra, si no estamos parados sobre la roca que es Jesucristo, sobre la palabra, vamos a terminar mal. ¿Por qué?
Porque van a venir las luchas, van a venir las pruebas, van a venir las dificultades que vienen a nivel mundial, van a venir juicios de Dios. Y si no estamos parados sobre la palabra, vamos a estar creyendo que lo que viene es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, lo que se nos ha dicho durante años, es bueno, es bueno, es bueno. Solo pocos predicadores de sana doctrina hablaban de lo que estaba pasando y del enfriamiento que había en la iglesia. Y la gente dentro de la iglesia, los hermanos dentro de la iglesia, seguían cegados. Le sacaban la plata, le sacaban los bienes, le hablaban de prosperidad material, económica. No le hablaban de prosperidad espiritual, no le hablaban de salvación, no le hablaban de arrepentimiento. No todos, no digo todos, porque hay un montón de gente que todavía se conserva firme en la palabra de Dios. Pero a todos les gustaba escuchar a Dante Gebel, a Cash Luna. Jehová reprenda al diablo en esta hora. ¿Y qué te daban? ¿Qué les daban? Les daban basura para comer. Dios sabe lo que estoy hablando, porque hoy por hoy se aparecería en escena una persona vestida andrajosa como era Juan el Bautista, que se alimentaba de miel, que andaba con unos cintos colgando y empezaría a decir adentro de un templo: arrepiéntense, hacedores de maldad. ¿Y qué dirían? Que en ese momento no estaba arrepiéntanse, hacedores de maldad, porque eso estamos hablando del tiempo posterior de Jesucristo. Pero él decía: arrepentió generación de víboras. Si hay una persona que entra a la iglesia como Juan el Bautista en este momento, ahora está cerrado el templo, pero si se abriera o si hubiese sido en el tiempo pasado, cuando estaban abiertos los templos, y entraba diciendo: arrepiéntanse, manga de víbora, porque están mirando lo económico y no están mirando la salvación de las almas, que es lo más importante. ¿Qué le hubiesen hecho? ¿Saben lo que hubiesen hecho? Lo hubiesen sacado. Y en el caso de estos pastores que nombré, como Maldonado, como falsos pastores, pseudos pastores, pastores truchos, lo hubiesen sacado con la seguridad privada. Y yo me pregunto, ¿para qué quieren la seguridad privada? Y eso es lo que te tenés que preguntar vos. ¿Sabés por qué te lo tenés que preguntar? Porque si vos leés la Biblia, realmente, vos vas a ver en el tiempo apostólico que si hoy estarían al lado nuestro Pedro, Pablo, Juan, y verían a estos personajes, se estarían revolcando. Porque ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, y vamos a los diáconos, ponele Esteban, ninguno andaba con guardaespaldas. Y vos me podés decir: sí, pero los tiempos son distintos. No, los tiempos no son distintos. En ese tiempo había gente adinerada. Y más te voy a decir, antes de ese tiempo estaba el rey Salomón, que fue, es y será la persona más poderosa que hubo en la tierra económicamente. Y en ese tiempo también había gente poderosa. Sin embargo, los apóstoles no tenían guardaespaldas, no tenían para comer, tenían frío, sufrían dificultades, sufrían molestias, problemas, iban a la cárcel, los azotaban, los apedreaban. ¿Qué guardaespaldas tenían? El único guardaespaldas que tenían era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que con ese es suficiente. Por eso te digo, estudiá la palabra y fíjate lo que te dicen. Yo no soy un... Yo no estoy juzgando, porque no soy quien para juzgar ni nada. Pero sí te estoy abriendo los ojos, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si hoy te están apalabrando, por así decirlo, con riquezas económicas, con todo, que viene todo bien, viene todo viento en popa, y el día de mañana tu economía se cae, y el día de mañana viene el juicio de Dios sobre la tierra, el día de mañana pasan terremotos y la casa se te puede abrir en dos, uno nunca sabe lo que puede pasar o hasta dónde Dios lo puede probar, como lo probó a Job. ¿Y sabes lo que pasa en ese tiempo si te llega a pasar eso? Te vas a renegar, y no te vas a renegar ni con Maldonado, ni con Cash Luna, ni con Dante Gebel, ni con el pastor que te predicó eso. Sí, quizá te reniegue, pero con el que más te vas a renegar es con Dios, que es el que no tiene nada que ver en todo eso. Porque Dios en la Escritura no habla de ese tipo de cosas. No habla de la plata, no habla de nada. Que el pueblo de Israel sea un pueblo realmente económicamente poderoso, sí, porque es el pueblo de Israel y es el pueblo de Dios. Ellos todo lo que tocan lo hacen oro, es así, por así decirlo, no lo digo literal. Pero ellos todo lo que tocan, sin ir más lejos, vamos a Capital Federal, a Flores, Floresta, donde están ellos, donde tienen comercio los judíos,
y tienen fortuna, pero eso es porque ellos es la bendición que tienen por añadidura por ser el pueblo de Dios, diferente a nosotros. Pero no obstante eso, Pedro, Pablo, Juan eran judíos y pasaban sus dificultades y sus momentos difíciles. Por eso te quiero llevar a leer la palabra. O sea, en este tiempo, ponete a leer la palabra y fíjate lo que pasaron aquellos que fueron mártires después y cómo terminaron. Y cómo terminó cada una de sus vidas. Como puede terminar la nuestra también. Pero si tenés fe, te pueden tocar el cuerpo, te pueden tocar realmente lo físico, pero el espíritu no te lo van a tocar. Y el alma no te la van a tocar. Por eso empezá a desarrollar la fe a través del oír la palabra de Dios. Te saludo en esta hora con la paz del Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.